En el año 1978, Neil Young profetizó: el rock and roll no morirá jamás. ¿Esta afirmación se sostiene al día de hoy? En este podcast nos proponemos retomar esa consigna con músicos uruguayos y reflexionar sobre el pasado, presente y futuro del rock and roll. Bienvenidos a Hey Hey My My. ¿El rock and roll no morirá jamás? Garo Araquelian. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tenés de la música? Tu primer momento que se te viene a la memoria de la música. Bueno, es una pregunta con muchas respuestas. Para ubicar temporalmente la primera de las respuestas es prácticamente fui un niño de posguerra. O sea que más o menos la música también tenía una función social y ocupaba un lugar en lo doméstico muy diferente a lo que puede haber ocupado en la década del 70, los 80, los 90, ¿no? Básicamente la música era la radio y los discos. Los discos, tempranamente yo no tenía acceso a los discos, o sea, porque básicamente escuchaba lo que ponían mis padres, y era como escuchar la radio, era una cosa que sonaba. Eso previo a la preadolescencia, a la posibilidad de elegir. Y la radio era el vínculo con un mundo externo que era fascinante, y la música era parte de eso. No era lo único, porque también las voces de esas personas que estaban afuera, que eran voces no moduladas, ¿no? Porque era AM solamente, pero entonces se generaba también había una cercanía, ¿viste? Creo que la falta de fidelidad, la falta de modulación, de alguna manera lo hacía más humano. Es como, bueno, escuchar un partido de fútbol en la radio tiene que ser en una espica, ¿no? Sí. Hay cantidad de cosas que, bueno, después pasan a ser como los gustos que forman parte de tu cultura. Y bueno, el primer acercamiento que tuve a la radio era la música y las voces, básicamente, de CX30, que era lo que formaba parte del paisaje sonoro de mi casa, como los olores, como si fuera el olor de la comida que más se hacía en tu casa. Bueno, eso. Y sin embargo también dentro de eso puedes ubicar como diferentes grupos de cosas que hoy en día las puedo identificar. O sea, estaba los sonidos de la murga, es decir, cosas de La Soberana. Vos fíjate que en el 72, en medidas prontas de seguridad, La Soberana saca su disco, aquel que tenía hermosa computadora, ¿te parece? Que fue un disco tremendo, pero eso sonaba en la radio también, ¿entendés? Se escuchaba mucho Jarcha, más adelante también, que un grupo español con muchas musicalizaciones de poetas españoles, o sea, obviamente como respuesta al franquismo, ¿no? Y después cosas de folclore, básicamente escuchar a Cafrune, a Osiris Rodríguez Castillo, en la época que eso formaba parte de lo que se escuchaba en la radio. Hoy hablas con la mayor parte de los comunicadores de este país, les digo Osiris Rodríguez Castillo y te preguntan qué dios egipcio era, ¿no? Y más o menos así, también es como la primera infancia, creo que fue hasta justamente cuando empieza la dictadura, y cuando empieza mi infancia realmente, yo nací en el 66, cuando empieza mi infancia realmente, la que podés recordar, la que vos estás un poco apropiado, es cuando desaparece todo. O sea, cuando la familia hace desaparecer su propio tesoro discográfico, que en realidad eran 20 discos, desde canciones chuecas de Biglietti, pasando por Citarrosa, Los Solimareños, el primer disco de Los Solimareños, que después lo pude volver a tener, que eran con todas musicalizaciones de Rubén Lena, por supuesto. Había un disco de Zampayo también, y después vino todo el mundo de la dictadura, ¿no? Que seguíamos escuchando la 30, pero bueno, con un notorio velo. Sí, o sea, sí, había un filtro. Limitado. Claro. ¿Y en tu casa había instrumentos? No, nada. No, mis dos padres, mi madre, mis dos padres estuvieron, yo prácticamente no recuerdo verlos juntos. O sea, no tengo memoria de verlos juntos. Mi padre nunca tuvo un vínculo con la música.
me dijo que era amigo de Cafrune y con eso más o menos me dejó contento, lo cual obviamente era mentira. Yo soy un fanático de Cafrune y él no conoce ni una canción de Cafrune. Y mi madre, una cra, que hasta ella misma decía, no, mi amor, yo no entiendo cómo vos saliste de música si yo desafino hasta cuando grito se va a acabar la dictadura militar. Y con mi hermano nos acordamos de eso, nos cagamos la risa. Es un poco impredecible, ¿no? A mí, más allá de que coincide con mi historia, siempre me llamó la atención, por un lado, cuando alguien toma parte de una memoria o de un destino de energías familiares, como por ejemplo, bueno, tenés tus padres, tus abuelos fueron músicos o te mandaron a estudiar, ¿no? Entonces, bueno, parte de la memoria, del ADN mitocondrial familiar o del vos como destinatario de energías, dinero traducido en oportunidades para vos, ¿no? Sí. Que te manden a estudiar artes plásticas o esto o lo otro. Y en general se generan con pocas probabilidades de éxito. Forma parte de repente de la sensibilidad de ese niño, de ese adolescente, pero no hay ninguna garantía que salga músico. De la misma forma que si no tenés vínculo con la música, no hay ninguna garantía que te interese la música. Pero cuando no tenés vínculo con la música notorio, ¿no? Cuando no estás preparado para que eso forme parte de tu vida y eso pasa a ser una herramienta, la música pasa a ser una herramienta para construir algo, para ver las cosas de determinada óptica. Yo creo que ahí pasa algo único. Y me parece que si existen tantas definiciones de rock, ¿no? Que es lo que más les interesa a ustedes, el mundo del rock, a ustedes, a mí no, pero a ustedes sí. Creo que hay pocas que sean tan interesantes para mí como la de que lo haces no porque podés, lo haces porque pasa a ser una herramienta para revertir esta autoestima lastimada, andás a ver en qué momento de tu vida, esta falta de oportunidades que no te das el permiso que todavía se apodere de tu adolescencia invadida de hormonas y que vos todavía no te podés rendir, qué sé yo, eso me parece, visto ahora como adulto, me parece re interesante. En aquel momento, obviamente, como al adolescente, no formaba parte de ninguna de mis visiones, pero hoy creo que forma parte de eso y me parece que son es algo de lo que no te puedes desprender. En mi caso no me puedo desprender de ver a la música como una herramienta. Sigue teniendo el mismo valor que tuvo antes, es una herramienta, no es lo hago porque yo no estoy preparado para tocar un instrumento, lo que tengo es una relación con la composición que me permite a mí sacar para afuera cosas, poner algo en una plancha que es el mundo de los demás y aunque sea de hierro, meterle, ¿viste? Ahí una cuña. Eso es mi canción, una cuña que metes, o tu voz. Y bueno, un poco una respuesta ampliada a lo que decía. ¿Y a qué edad notaste, o ahora viéndolo en retrospectiva, que la música como que te pasó a ser una necesidad, o ese cambio que vos decís, a qué edad más o menos? Sexto de liceo. Y hubo un momento justo que vos tenés como... Sí, yo hice 2 veces sexto de liceo. Hice el primer sexto de liceo, hice ingeniería, que era bastante complicado, nocturno, el Dámaso, en el 83. Y después entré a la facultad de ingeniería y me di cuenta que era la perra laica dando vuelta alrededor de un motivo totalmente innecesario. Y volví a hacer sexto, revalidando materia en el Liceo 10 de Malvin. Ahí también lo que me pasó fue que estuve en contacto con una generación que tenía 1 año y medio menos que yo y que era notorio esa diferencia, era notoria en las cosas que se charlaban. Yo venía del nocturno, era una población bastante más envejecida en el sentido de que yo era de los más jóvenes en el nocturno del Dámaso, y ahí pasé a estar en contacto con gente 1 año y medio menor que yo, y era un Uruguay donde la música, a pesar de que todavía era dictadura, acordate que Base Lanarín murió en ese periodo, fueron también momentos tremendos de ese declive de la dictadura pero que llegó hasta bastante avanzado el final, ¿no? Pero la música empezó a tener un lugar protagónico. Estaba Emisora El Palacio, por ejemplo, que lo conducía Julio César Corrales, que era un programa que iba todos los días y que fue donde yo escuché a Dino por primera vez. Viento del Sur, un disco del 75, 77, no me acuerdo, y lo escuché por primera vez en el 80 y pico en ese programa,
en la primera radio FM del país. Entonces, también en el liceo, en ese año que te digo, en el sexto, cuando lo volví a hacer, la música ya era una cosa cercana, no era la música lejana, la música de nuestros padres, la música de nuestra infancia o la música del exterior. Era una cosa que era lo que estaba alrededor, estaba muy cerca de vos. Eran uruguayos que hacían eso, que no todos se habían ido del país, ¿viste? Y eran cosas que, mirá, hay una peña en Malvin donde va a tocar el Dino, ¿viste? O el Darno va a tocar... Entonces empezó a pasar antes de que nacieran las bandas de rock uruguayo, te estoy hablando. Sí, 2-3 años antes. Banda de rock uruguayo de lo que puedo identificar como mi generación. Y yo creo que también la apropiación, ¿viste? El sentirte parte fue fundamental. Un cambio radical entre la música como la música que merece estar sometida al parricidio cultural. O sea, si vos solamente tu referencia es la música de tus padres, difícilmente puedas elaborar un yo en la línea de tiempo histórico, o sea, que sea cuál es tu protagonismo histórico, ¿no? ¿Cuál es tu pequeño Mayo francés cuando tenés la edad de hacer tu Mayo francés? Igual, si estás escuchando la música de tu padre, seguramente va a ser una caricatura de algo, ¿no? Entonces, que hubiera un presente, ¿viste? De que te puedas apropiar. Yo también estoy en una generación que es como un pivote, ¿no? Entre el canto popular, o parte del canto popular, y el rock uruguayo. Pero era todo presente, ¿viste? Y me parece que ahí cambió algo, ¿viste? La música no era ni lo de tus padres, ni la música en inglés de Radio Mundo y Radio Independencia. Pero era cercana. Era algo que claro, era con lo que tenías propiedad, era algo que vos lo podías tomar como un terreno basal. O sea, no ibas a hacer música de cero ni a cantar en inglés. Ya había un terreno que se estaba trabajando, ¿no? ¿Y ahí supongo que quizás ya habías estudiado música, empezaste a estudiar nada, ahí? No estudié. Y de golpe dijiste, vos, quiero hacer esto, lo que están haciendo estos locos, es lo que me mueve y lo quiero hacer. Sí, no, yo creo que no tanto así, porque durante ese periodo previo al rock uruguayo, o sea, a mí me fascinó la música, pero no tenía la más mínima posibilidad o sea, yo escuchaba a compañeros míos de facultad que tocaban una canción de Silvio Rodríguez, se le acercaban 4 minas a chuponear porque tocó esa canción, y yo decía, o sea, cualquier cosa menos venderme al bajo precio de la necesidad. Lo digo con mucho respeto porque algunos de esos fueron de los que me enseñaron las primeras cosas, pero también hay algo cierto, eso, también me he dado cuenta que la reproducción de cosas que eran ajenas tampoco me completaba, pero recién cuando conozco, ¿viste? Los estómagos, los traidores, ahí me di cuenta que eso era una voz que sí que yo podía no reproducir, sino ser parte de una cosa que era como un conglomerado pequeño también, porque está muy idealizado, ¿no? Como un movimiento que fue apenas una cosa, pero eso sí me fascinó, y ahí sí me puse a aprender. Aprender en ese momento no había internet, la mayor parte de nosotros no se podía pagar profesores, y aprender era averiguando con un instrumento de mierda. Y loco, una cosa que era increíble es, nadie tenía problema con que tu instrumento era una porquería, era lo que tenías, con eso lo ibas a hacer. ¿Cuántos acordes sabías? 4, ¿está? Y con esos 4 voy a hacer canciones. Y si vos te pones a ver la historia de los 70 punk, de los 80 after punk, y más o menos hasta que no evolucionó un poco, que fue vinculado con producciones, productores artísticos, etcétera, era con lo que había, y con lo que había vos te haces una cosmogonía. O sea, con esto, los Ramones, sí. Y eso era fascinante, no tener excusa para nada, ¿viste? Es con esto lo voy a hacer. ¿Qué tenés? Y bueno, tengo esta guitarra que suena como el orto y sé 4 acordes. Y ya está, alcanza. Después aprender, pero era con eso. No te preparabas para... Era una actitud y algo de hacerlo. Claro, porque era la urgencia, lo que iba al comienzo. Era más tomarlo como una herramienta que decir, ahora soy músico. No, o sea... Sí, era una formación constante. Y porque era más fuerte la urgencia que lo que sabías de música. Que fue, bueno, no en vano, después eso se traduce en una cosa bastante, como un episodio bastante triste de la relación que hubo entre el canto popular en el momento que el rock uruguayo pasa a ser protagonista de los medios, que duró muy poco, pero entonces muchos protagonistas del canto popular lo que hicieron fue como devolver una cosa, ustedes que no saben nada, ustedes que trabajan con 3 acordes.
Y eso fue una falta de... Más que nada porque la mayor parte de esos protagonistas del canto popular tenían formación marxista. Fue una torpeza. Torpeza de todo punto de vista. Porque primero que cortás la posibilidad de que haya vectores de ida y vuelta, vínculos de ida y vuelta, y más que nada la incapacidad de ver cuáles son las razones de las generaciones. Claro. No los podés pasar por tu cernidor, ¿viste? Tu óptica no es la que hace que el otro sea algo, como lo que hablamos hoy temprano, es tu visión de las cosas no cambia las cosas, ¿viste? Sí, totalmente. Bueno, y después ya conocido tu carrera como en la música y todo lo que hiciste. ¿Estoy hablando mucho? No, está perfecto. Ahora hacemos el salto hasta eso, lo conocido, lo veamos y hacemos el salto hasta ahora. Sí. Este podcast se llama Hey Hey My My, el rock and roll no morirá jamás. Y la idea es hablar contigo ahora y que filosofes o pienses hacia dónde va el rock and roll. Si es verdad que no morirá jamás, cuestionar eso y ver la visión de los propios protagonistas sobre esa frase y cuestionarla. Tremendo paquete. Sí, a mí en realidad hablar de un... Es más que un género, ¿no? El rock. Ya un movimiento cultural. Claro, más como un movimiento cultural que pasó a ocupar todos los lugares vinculados a la cultura, desde cosas domésticas, de forma de lenguaje, una forma diferente de entender lo lindo, lo bueno, lo malo y lo feo, esos binomios dicotómicos, ¿no? Axiológicos, que había escuchar sonidos como los de los Sex Pistols o de los Ramones en los 80 para mucha gente era insoportable, que la gente quería escuchar como los que sabían de música, por decirlo de alguna, quería escuchar You don't make the... como esa música para chuponeo y franeleo, ¿no? Hoy en día es una cosa que se la banca cualquiera, ¿no? O sea, ya está aceptado, claro. Entonces, a mí lo del rock, si morirá o no morirá, no, yo no lo puedo ver como si fuera una institución el rock. Porque en realidad lo que me parece es que hay una memoria que forma parte de... Es como decir, bueno, el Estado uruguayo, no somos orientales, ¿no? Pero entonces vos podés hacer un linaje, etcétera. Más que nada lo importante es las personas que son las que van a hacer la actualización de la cultura rock. Existen personas, existe grupo de personas, grupos de músicos, grupos de gente que quiera bailar, grupos de gente que quiera tener una actitud que pueda decir, yo soporto una cultura rock. Entonces me parece que el rock es un depositario de eso. El rock no es el asunto, el tema es las personas. Si la mayor parte de las bandas de rock de un país están esperando ganar un premio del FONAM, o sea, no tener en fondo concursable, la respuesta es no, eso está muerto. ¿Pero por qué? Porque esa persona está muerta como rockero. Si vos vas a esperar que el Estado te haga trazable tu proyecto, y vos como rockero estás muerto. O sea... Bueno, dejas de lado todo lo que decías antes, que el impulso de hacerlo porque se y pueda. Porque... Yo qué sé, porque a mí no se me pasa por la cabeza obtener recursos del Estado para tener mi banda de rock. Entiendo que hay gente que tiene pocas oportunidades. Cuando tenés una Gibson Les Paul, cuando tenés ropa copada y los dientes bien arreglados, y la verdad que no te creo mucho que no tenés oportunidades. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, total. Entonces, yo no me gusta mucho como enjuiciar las decisiones de los demás, pero es básicamente no entiendo al rock como una institución que tiene que hacer mérito por sí mismo. Es la gente que sería el protagonista en determinado contexto histórico de hacer trazable o redefinir la cultura rock. ¿Existe? Yo creo que no. Hoy en día no. Quizás también hay un tema coyuntural que se dio en un momento en donde también los avances tecnológicos, los accesos, la inmediatez hace que genere que todo ese movimiento también como que es otro el viaje. ¿Existe el rock sin estar en contra de algo? O sea, como la propulsión energética del rock sin estar en contra de algo. O sea, ¿existe el rock afable? No, el rock afable no existe. Yo lo que veo es mucha afabilidad, amabilidad, ¿no? Mucha cosa desde, bueno, vos hoy estás hablando del lenguaje temprano. Está lo formal
pero que tiene varios aspectos, ¿no? Lo que vos ya sabés que es de digestión fácil, ¿no? De que tiene que ver con las armonías, tiene que ver con las melodías. Hay fórmulas casi para hacerlo. Sí, hay progresiones armónicas que son las progresiones armónicas que desde hace 200 años estamos escuchando y que son hermosas, pero que forman parte de lo que ya no dice nada, porque cuando Nirvana entra en escena, una de las cosas que hace es rompe con determinadas progresiones armónicas. Ya no era solamente el mundo bitlero, o sea, Nirvana rompió con cosas y ese es el mérito. Para mí fue la última banda de rock, o sea, como de redefinir el rock, no la última banda de rock que suena a rock. Si no la ¿no? Claro, eso, por supuesto. Cosas. Pero lo que hizo fue romper también las herramientas con las que vos construís algo. Y ellos rompieron con determinadas progresiones armónicas, etcétera. Pero a lo que iba es, hablando suponete de Uruguay, el lenguaje que usás. Si tu público tiene un lenguaje de 300 palabras para mandarse mensaje de WhatsApp, y vos que tenés oportunidades, que tenés una banda exitosa, que venís de una familia que te dio oportunidades, que te vuelvo a decir, que tenés los dientes de una manera, no me importa si te los rompiste tomando merca, o sea, tenés dientes de gente que tuvo oportunidades, que fuiste a colegio privado, esto, lo otro, y vos elegís hablar con esas 300 palabras, sos un hijo de puta. Y ahí ni siquiera podemos hablar de rock. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Viste que te dije que la pudro? Con este gran final te agradecemos, Garo, la verdad. No vengas nunca más. No, las puertas siempre están abiertas. Para gente. No, de entrada y de salida. No. Un placer, Gon. Un placer. Vamos arriba. Hey Hey, My My es una realización de 120. 120 somos Martina Costa, idea y conducción, Javier García, grabación y edición, Juan Balsas, grabación y edición, Federico Linder, comunicación, quien les habla, Paula Senatore, locución. Agradecemos por el apoyo a La Cretina, Casa de Arte y Aparte, y a Paula Enciso de León.